Hola, soy Eddie Ramírez y les doy la bienvenida a un nuevo podcast. Hoy voy a compartir con ustedes vivencias en Canadá que me han ayudado a identificar por qué es tan difícil en muchos casos para personas conseguir trabajo estando fuera de Canadá o incluso dentro de Canadá. Yo pienso que he tenido la oportunidad de pasar por ambas situaciones en la vida. Una es el estar buscando trabajo como empleada y después la vida me ha permitido a mí ser la empleadora que contrata personas. Si yo me he dado cuenta como empleadora los errores que uno mientras busca empleo comete cuando uno tiene entrevistas o está tratando como de conectarse con personas que lo quieren contratar a uno donde uno quiere trabajar. Para que tenga un poquito de contexto, yo estoy en Canadá desde hace 10 años. Los primeros, 5 años de mi vida en Canadá fueron muy parecidos de mucho inmigrante, que es que llega a estudiar, trata de buscar un empleo en su rubro. Yo soy abogada, entonces para mí buscar trabajo como en la parte legal fue muy difícil, por lo que tuve que trabajar en lo que fuese. Y eso en lo que fuese, en muchos casos fue trabajando limpiando pisos, en bares, discotecas, restaurantes, etc. Y después yo estudié mucho, hice 2 maestrías, una especialización en Derecho Migratorio, pasé mi orden de consultoría de inmigración y logré crear una empresa y hoy en día tengo la posibilidad, la bendición de tener casi 100 trabajadores trabajando en mi empresa. Entonces, he estado activamente involucrada en la parte de contratación. Pero la realidad es que yo, Eddie Ramírez, cuando estaba buscando empleo como trabajadora, yo ser una empleada, Dios mío, fue tan difícil. Obviamente uno tiene diferentes etapas y obviamente esto puede ser que no sea igual para todo el mundo, ¿no? Esto puede ser que mi historia sea diferente a la suya. Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasó fue que yo comencé obviamente a buscar empleo en cualquier cosa porque yo cuando llegué a Canadá, hay circunstancias de vida que me obligaron a esto. Pueden ver mis videos. Yo no sabía mucho inglés ni tampoco mucho francés, pero yo apliqué a trabajo para poder trabajar como mesera y subsistir, por ejemplo. Y me acuerdo que yo cuando apliqué a trabajar como mesera, yo no tenía experiencia de mesera y tampoco me querían contratar. Aplicaba para trabajar en una firma de abogados como asistente, no hablaba inglés avanzado, no me querían contratar. Aplicaba para trabajar en cualquier cosa, tampoco me contrataban porque me faltaba experiencia. Entonces era como un dilema porque no conseguía trabajo, ni de mesera, ni como abogada, ni como asistente, ni como paralegal, ni como nada. No podía trabajar en nada. Entonces, yo hoy en día me doy cuenta qué errores cometí y eso es lo que quiero que hablemos hoy. El primer error que yo hoy en día veo como empleadora, que una persona comete cuando está buscando trabajo, y me incluyo yo en ese grupo cuando buscaba yo trabajo antes, era tratar o demostrarse demasiado desesperado en que uno puede trabajar en lo que sea. Recuerden que para usted puede ser cualquier trabajo, pero para el empleador que lo está entrevistando es una parte importante de su empresa, por lo que para él no es cualquier puesto de trabajo. Por ejemplo, si yo necesito a alguien que me ayude con el mantenimiento de la limpieza de mi oficina, para mí es muy importante porque que la oficina esté ordenada, es algo importante para mí, que la empresa huela rico, que todo esté al día, que esté todo acomodado, que haya como ese cariño de que la cocina esté siempre impecable, que haya el cafecito, la lechecita, la cosa para el equipo, que la persona que trabaja en ese puesto quiera su cargo. Pero cuando uno entrevista a alguien y se da cuenta que esta persona está desesperada buscando trabajar en cualquier cosa, uno como empleador se pone como que... Entonces, otra cosa, hay personas que no tienen experiencia en lo que están aplicando, pero lo que dicen es que yo puedo trabajar en lo que sea, yo soy médico, pero trabajo limpiando pisos. No, ¿qué es lo que yo quiero recomendarles a ustedes? Primero, que obviamente no tomen el trabajo como cualquier cosa, porque recuerden que el empleador que lo está contratando a usted, su empresa no es cualquier cosa. Su empresa es una parte fundamental de su compañía. Ya sea un trabajo de limpieza, manejar, hacer delivery, trabajar de contador, de manager, de CEO, lo que sea, a cualquier nivel, quien le está dando a usted la oportunidad de trabajar quiere a esa compañía para que lo está haciendo contratado a usted. Por lo que esa muestra de que le importa la empresa es súper importante. Entonces, por ejemplo, si usted aplica una oferta de empleo y usted no tiene experiencia para ese rubro, hay algo que se llama habilidades que se pueden transferir, habilidades de transferencia. Entonces, no sé si la palabra exacta en español, perdón, pero lo que uno hace aquí es que, por ejemplo, yo puedo decir, en mi época de que yo era abogada, yo no puedo trabajar en Canadá como abogada, pero por ejemplo, yo tengo bastante atención al detalle, yo soy muy organizada, yo sé escribir muy bien,
yo tengo mucha atención con la gramática, con la forma en la que se presentan las cosas. O sea, yo puedo quizás, no puedo trabajar de abogada, pero las habilidades que me hacen abogada pueden servirme a mí para trabajar en otras cosas. Y eso me ayudó a mí ¿a qué? A entrar a trabajar en otros trabajos. Entonces, no se muestren desesperados, por favor, y eviten mostrar que para ustedes el trabajo es cualquier cosa, porque recuerden que en la entrevista no es cualquier cosa. Otra razón por la que yo a veces veo que las personas se caen en la entrevista, es algo muy normal ahorita, es que pues gracias obviamente a esto de la pandemia, muchas empresas se volvieron online y muchas personas trabajan a distancia. Miren, en Milán hay personas trabajando en todo Canadá y en todo el mundo. Yo tengo equipo en Canadá, estamos en Montreal, en otras ciudades de Montreal, en Quebec, perdón, otras ciudades en Quebec. Hay personas en Manitoba, hay personas en New Brunswick, en Ontario, hay en Toronto y en Ottawa. Hay personas en British Columbia, en Vancouver. Hay equipo en España, hay equipo en Ecuador, hay equipo en Colombia, hay equipo en Chile, hay alguien en Venezuela. O sea, estamos regados por todos lados. ¿Qué pasa cuando uno trabaja a distancia con alguien? Uno necesita tener confianza. Con la entrevista de empleo uno pregunta, ¿por qué usted desea trabajar a distancia? Y la respuesta es, porque yo quiero tener tiempo para cuidar a mis hijos y estar en la casa con ellos. Eso es un no, una alerta roja de inmediato para el empleador. ¿Por qué? Y para el empleador canadiense obviamente va a hacerla. Y la razón es sencilla. Es porque si usted le dice a su empleador que quiere trabajar en la casa para poder cuidar a sus hijos, quiere decir que usted quiere trabajar y que le paguen para usted estar en la casa cuidando a sus hijos y no trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es respetable ser madre. Y lo hablaba de estos días con una colega de una empresa de educación en la que estaba hablando al respecto del dilema cuando uno tiene empleados que son mamás. Y yo le decía a ella que yo lo viví en Milán, con empleados súper honestos que me dicen, mira, Eddie, yo cumplo horario perfecto de 9 de la mañana a 3 de la tarde, porque a las 3 llega mi hijo del colegio, o hasta las 2, porque a las 2 llega mi niño del colegio. Y yo de 2 a 7, que es cuando mi hijo se acuesta a dormir, o de 3 a 7, o de 4 a 7, yo me voy a perder. Yo no puedo trabajar porque tengo que cuidar a mi bebé. Pero cuando mi hijo a las 7 de la noche se acuesta a dormir y yo me desocupo a las 7, yo voy a cumplir de 7 a 10, de 7 a 11, las horas que no hice en el resto del día. Y tú tranquila que yo hago mi trabajo. Miren, si uno le hace al jefe, desde el punto de vista de la honestidad, esa razón por la que uno en realidad quiere trabajar a distancia, que es para poder tener la flexibilidad de acomodar su horario para adaptarse a la llegada al colegio del hijo, es una forma muy distinta que decir quiero trabajar a distancia para cuidar a mi hijo. Porque el empleador va a tomarlo mal. Y no es porque nos falte honestidad, es que no sabemos expresar las cosas. Ese consejo, por favor, tómelo en cuenta, porque la honestidad y la transparencia tienen que ir siempre por delante. Una pregunta típica en las entrevistas de empleo, cuando yo tengo un trabajador que estoy entrevistando, es, y cuéntame, ¿por qué te fuiste de tu empresa anterior? ¿Por qué ya no trabajas allí? ¿O hace cuánto tiempo estás desempleado? Uno siempre quiere como sondear el trabajo previo del trabajador. Y cuando esa persona empieza a despotricar del empleador anterior o del manager, automáticamente son alertas rojas. Porque obviamente en el mundo hay de todo. En el mundo hay empleadores buenos o malos. Pero ojo, aquí siempre hay que pensar una cosa y lo hablo como empleadora. Cuando uno es empleado, obviamente uno no entiende las razones por las que los jefes hacen cosas. Uno no entiende que o sea, como que a veces encima del beneficio de uno como empleado hay el beneficio de muchos más empleados, una razón mucho más grande. Y pues para uno siempre el malo va a ser el jefe, eso es normal. Pero cuando uno va a una entrevista de empleo y uno refleja ese pensamiento negativo del jefe anterior y uno dice que todo lo malo que le pasó en el trabajo previo fue culpa del jefe o del manager, pues para el jefe hay claramente una alerta roja en varios elementos. Primero, puede ser un ser humano conflictivo, una persona que le gusta el conflicto y le gusta hablar, porque en muchos casos cuando uno dialoga, aclara las cosas, habla las cosas, puede uno estar molesto con el jefe, es normal. Es normal estar molesto con el jefe o uno con un empleado. Pero cuando uno se sienta, habla, aclara, se acabó, sigamos. Pero si uno se queda con ese sentimiento, uno es persona conflictiva. Aparte de eso, cuando uno no es capaz de hablar con el manager, por ejemplo, y decirle, mira, no estoy de acuerdo con esto, no me gusta cómo manejas las cosas, hay problemas ¿de qué? De comunicación. Uno no contribuye, uno no quiere crecer con la empresa. Entonces, si uno no está contento con la empresa anterior,
uno no puede hablarle al jefe mal. Lo que uno puede explicar es que, bueno, la compañía se manejaba de cierta forma, yo tenía una visión distinta, fue muy difícil para mí quizás tener el apoyo de mi jefe o mi supervisor cuando yo vi algunos elementos de cambio, me sentía un poco estancado y pues como que quise crecer en la empresa y no pude mucho y pues por eso estoy buscando una opción nueva. Yo estoy diciendo lo mismo, mi jefe no me escuchaba, mi jefe en la oportunidad de crecer, no me la dio. Pero no lo estoy colocando como que es el jefe el culpable, sino como que es el sistema en el que yo trabajaba y como yo no pude crecer, yo me fui. Entonces, uno puede tener el mismo objetivo, las mismas razones de haberse ido, pero no poner la culpa en el jefe porque pues, al final quien lo entrevista a usted es otro jefe. ¿Okay? Otra razón por la que yo veo que hay personas que no consiguen empleo en Canadá o en cualquier parte del mundo es porque tratan de, por ejemplo, de excusar sus problemas personales con algún tipo como de sentir, como por ejemplo, no, es que la vida ha sido muy difícil, como dar lástima. Entonces es como que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho cuando yo estaba recién llegada a Canadá y yo pretendía que la gente me contratara porque yo era una persona sin dinero, porque yo estaba muy mal económicamente, porque es que pobrecita yo, porque es que me había quedado sin casa, porque es que Venezuela estaba en crisis, porque es que Venezuela, ayúdeme porque yo soy venezolana. Esa era mi vida, ¿no? Entonces yo me di cuenta que nadie me contrataba porque uno no puede buscar que alguien le dé la oportunidad de trabajar por lástima. A uno no lo contratan por lástima, mi gente. A uno lo contratan porque uno aporta algo a la empresa. Porque uno tiene un conocimiento tan importante que le permite entrar a la compañía. Ojo, si es importante la entrevista de empleo, quizás buscar la forma de que la persona se dé cuenta de dónde viene uno, de que uno es persona con valores, honrada, con principios, que quizás la vida le ha ido a uno mal y que uno está abierto a una posibilidad de cambio porque uno puede ser agradecido. Pero si yo pretendo toda la entrevista de empleo quejarme, y ay, es que me ha ido tan mal, es que Venezuela está muy mal, es que la crisis, es que mi familia, es que no tengo plata, es como que, ok, tú quieres trabajar para mí porque quieres crecer en la empresa conmigo y hacer mi empresa algo mejor, o porque estás tan mal económicamente que te puedes agarrar donde sea para trabajar. Si el empleador agarra esa cosa de que es por lástima, es por desesperación económica, el empleador puede que no lo contrate. Y otra razón que yo veo muy, muy típica es también cuando uno menosprecia el trabajo. Entonces, como por ejemplo, es muy vinculada a la primera, en el sentido de que yo puedo hacer lo que quiera, trabajar en cualquier cosa, hago lo que sea, limpio el piso. Pero la última es como que yo, en mi país yo soy manager, pero aquí puedo trabajar asistente. Es como que yo soy un presumido. Yo estoy presumiendo que yo en mi país era tal persona o tal cosa, y aquí pues yo decidí para ver si me contrata a trabajar de supervisor. Es la misma idea. No lo vemos como menospreciando o como desesperado, sino como que yo tengo experiencia como manager, pero yo para poder ser manager fui ayudante o asistente. Y esa experiencia la tengo muy fresca y ahora que yo que tengo experiencia como manager, puedo entender cómo trabaja un asistente y cómo ser un mejor asistente que lo que fui cuando era asistente en mi época. Entonces yo puedo contribuir y ser más autónomo, aportar más en mi cargo, darle a mi manager la libertad de dedicarse a otros desarrollos que estar encima de mi training. Entonces uno le muestra al empleador el valor que aunque uno esté bajando de escalón puede aportarle a eso. Miren, yo sueño con que yo hubiese escuchado este video que acabo de decir en mi época, cuando estaba buscando trabajo desesperadamente. Yo voy a serles muy, muy franca. Mi evolución laboral en Canadá, la evolución con la que yo crecí aquí de trabajo en Canadá fue la siguiente. Yo comencé a trabajar en un restaurante que hacía empanadas, pequeños cachitos de arepas venezolanas, y yo a la par, al lado había una discoteca. Y entonces yo terminaba de trabajar en el restaurante y me iba a limpiar la discoteca para cuando la discoteca abriera estuviese limpia. Y después yo volvía al restaurante, seguía trabajando en la noche y salía y aquí en Canadá, en Montreal, los bares, las discotecas cierran como a las 2:30, 3. Y a las 3 se vacían. O sea, yo terminaba la venta de arepas y me iba justamente para el lado, volvía y limpiaba los baños después de la discoteca. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo como que abría, cerraba. O sea, yo trabajaba en limpieza y en cocina. Después como que ascendí, para mí fue un ascenso, cuando logré mejorar mi nivel de idiomas y comenzar a trabajar como mesera, porque obviamente el mesero gana tips, propina. Y después de eso, trabajé de bartender, porque los bartenders también ganan mucho más propina.
y fui como creciendo en el mercado de la restauración, o sea, en ese mundo del trabajo de servicio. Obviamente, mientras tanto que trabajaba en todos estos puesticos, yo cuidaba niños, era como niñera de niños, dormía en casa de mis amigas para cuidar a sus hijos mientras trabajaban, entonces yo les cuidaba a los niños en la noche y el día también ayudaba en esto. Después di clases de español, fui profe de español, y ya cuando comencé a estudiar en la universidad y quería buscar un trabajo profesional, no conseguí trabajo. Al final, cuando me gradué de mi máster, conseguí trabajo como... se llama legal drafter, que era escribir contratos y negociación de contratos y hacer como muchos drafting de contratos. Y fue una práctica de 6 meses. Al final, el empleador, la empleada, era un jefe y una jefa. La jefa y yo nunca nos llevamos bien. O sea, fue el jefe y yo tenemos una relación súper bonita. El señor me apreciaba muchísimo. Pero la jefa, yo no le gustaba porque mi francés no era perfecto. Nunca le gusté. Y ella era una francesa de Francia que quería que todo el mundo hablara francés perfecto y yo no hablaba francés perfecto. Y al final me decía como que, me acuerdo mucho de las llamadas, cuando estamos en citas, así personas en reuniones, me decía, dismiss. Dismiss es como, vete. Y me sacaba, como si yo fuese un perro. Nunca me gustó eso. Pero imagínense que yo fuese a una entrevista con una abogada y le dijera eso. Nunca me iba a contratar. Pero bueno, se me pasó en Canadá con ese trabajo. Dismiss, Eddie, dismiss. Y después de eso, creé Midland. Entonces, yo no fui capaz nunca de conseguir un trabajo en una oficina. Como empleada en una oficina. Fui a tantas entrevistas de trabajo para ser consultora en tantas empresas de inmigración y ninguna me contrató. Quizás porque yo cometí los errores que acabo de decir. Yo antes estaba tan traumatizada con la cosa de Venezuela que yo nada más hablaba de Venezuela. O sea, para mí Venezuela era como todo. Si la gente no hablaba de Venezuela, yo estaba callada. Yo soy muy introvertida. Y cuando la gente no me decía nada de Venezuela, yo estaba callada. Pero me decían, you're from Venezuela? Just, yes, Venezuela. So sad, my family. Oh my God, poor us. Y automáticamente la gente me cortaba porque es que qué lástima, o sea, ¿por qué la contrato? Entonces, si ustedes están estancados, no consiguen trabajo y las cosas no están sonriendo, vea el video, piensa en las cosas que acabo de decir, aplíquelas en sus próximas entrevistas y yo espero que pues esta información pueda servirles a ustedes en buscar empleo en Canadá o en su país de origen. Y si no les sirve, déjenme saber porque quizás yo sigo equivocada. Pero les juro que cuando conseguimos en una entrevista en Imiland a alguien que quiere trabajar en esa empresa y aunque está overqualified, tiene muchas calificaciones, no le importa bajar, pero cuando hace la bajada, lo hace con un ambiente de que yo voy a crecer el departamento, tengo experiencia aquí, allá, voy a aportar esto, aquello, es como que oh my God, me va a reventar el departamento porque es una joya. O cuando me dicen, yo soy mamá, mira, yo hasta las 2 estoy ocupada, estoy libre, luego de 2 a 5 no puedo trabajar, pero lo recupero después. Yo siento una persona honesta, no me está mintiendo, me está siendo transparente, no me está engañando así feo en la cara. Entonces, estas muestras de honestidad, humildad en la entrevista son muy importantes. ¿Okay? Espero que este video les ayude mucho. Es una especie de podcast, sí, porque es mi vida mezclada con mi vida buscando empleo, ahora empleadora, y es de mis experiencias y mis vivencias en Canadá. Espero les guste, me dejan sus comentarios abajo. Nos vemos muy pronto en otro episodio. Chao.